¿Qué tal amigos? ¿Qué es un ETF? Ahorita lo vamos a comentar. Bienvenidos a Oasis Asesoría Financiera. Mi nombre es José Luis Manjarres. Y vamos a platicar de los ETF. Nosotros hemos platicado muchas veces de ETFs, de muchas cosas diferentes, pero me han preguntado qué es exactamente un ETF. Bueno, un ETF son las siglas de Exchange Traded Funds y en español lo conocemos como fondos indexados. Y a lo que se refiere es que son fondos de inversión que cotizan en bolsa. Es decir, se están divididos en títulos y se pueden comprar y vender esos títulos y tienen un precio que dependiendo de la oferta y la demanda y los resultados que dan las empresas en su interior, pues puede ir subiendo el precio del título, ¿verdad? Entonces, estos ETFs son muy interesantes porque lo que hacen estos fondos es que en su interior tienen acciones de empresas. Y entonces con esto resulta que le dan liquidez al mercado y entonces hace que algunas acciones sean más fáciles de comprar, ¿no? Cuando nosotros queremos comprar una acción, pues necesitamos que haya una contraparte que la venda y entonces pues se hace el trato. Si la acción no es muy bursátil, a lo mejor nos puede costar trabajo comprar esa acción o vender esa acción, ¿verdad? Pero resulta que con los ETFs tienen estas acciones en su interior y entonces eso hace que sea un poco más fácil de comprar y vender en determinado momento los títulos de este ETF porque bueno, hay más empresas involucradas y entonces tienen como más liquidez. Otra ventaja que tienen los ETFs es que generalmente los precios son más bajos. Hay algunas acciones que a lo mejor ya valen $500, $1,000, $2,000, $3,000. Y entonces comprar una acción, por decir algo de Amazon o de Facebook, una cosa así, pues a lo mejor ya sale un poquito caro, ¿no? Entonces, los ETFs, la mayoría de ellos tienen la ventaja que los títulos son más baratos y entonces podemos invertir en estas acciones de estas empresas de una forma más económica. Con menos dinero también podemos participar de estas acciones y entonces nuestra inversión tiene las mismas ventajas, ¿verdad? Y entonces el invertir en ETFs tiene estas ventajas, tiene más liquidez y podemos invertir en empresas de forma, pues, probablemente más económica, más fácil, ¿no? Y entonces estos ETFs se van a comportar de acuerdo a las acciones que tienen en su interior, ¿verdad? Entonces con eso resulta que es una forma más sencilla de invertir en acciones y también con menos riesgo porque en los ETFs vamos a encontrar muchas acciones de empresas diferentes. Si yo compro acciones de una empresa, bueno, pues dependiendo de cómo le vaya a esa empresa, mi acción va a subir o bajar el precio que pagué por ella. Pero al invertir en un ETF, a lo mejor en el ETF vienen acciones de 20 empresas o 30 o 50 empresas diferentes o más. Entonces yo voy a estar comprando pedacitos de esas 50 empresas. Si alguna de esas empresas le va mal, pues no pasa nada porque las otras 49 pues probablemente les va yendo bien. Si invertí en un ETF que sigue al Standard & Poor's, que son 500 empresas, las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, pues si le va mal a alguna o a dos o a tres, pues no pasa nada porque hay otras 490 y tantos que probablemente pues estén creciendo, que estén vendiendo más, etcétera, ¿no? Entonces esas son las ventajas, ¿no? Y algo interesante que también tienen los ETFs es que hay una gran variedad de ellos, hay una enorme variedad de ellos, y entonces yo puedo escoger invertir en un ETF que a mí me parezca que va a ir creciendo, que va a ir teniendo pues cada vez mayor importancia y demás. Por ejemplo, hay ETFs en los que yo puedo invertir para seguir a un índice. Hay ETFs que replican el comportamiento del Standard & Poor's, que son las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, o el Nasdaq, que son las 100 empresas más grandes
de Estados Unidos en tecnología, empresas tecnológicas. Y entonces con eso, si yo creo que las empresas tecnológicas van a seguir creciendo, pues yo invierto en un ETF que replique el comportamiento de ese índice y entonces pues mi dinero va creciendo de la misma manera, ¿verdad? Hay otro tipo de ETFs que siguen algún sector, por ejemplo hay ETFs de energías limpias, de autos eléctricos, ETFs de robótica, de semiconductores, ¿no? De ciberseguridad, etcétera, ¿no? Entonces hay muchísimos ETFs. Hay unos ETFs de agricultura que siguen empresas que tienen que ver con agricultura y demás, ¿no? Hay otro tipo de ETFs que siguen algún commodity, por ejemplo, que tienen en su interior acciones de empresas que, por decir algo, tienen que ver con el oro, tienen que ver con el litio, con el agua, ¿no? Entonces, si yo creo que el agua va a ser más importante en el futuro, puedo invertir en un ETF que sigue al sector del agua y en su interior tiene acciones de empresas que producen agua purificada, que la embotellan, que la venden, que la distribuyen, etcétera, ¿no? Y también puedo yo invertir en ETFs por región o por país. A lo mejor yo creo que ahorita es buen momento para invertir en Rusia, por decir algo, o quiero algo más estable y quiero invertir en un ETF que invierte en empresas que están en Canadá, por decir algo, ¿no? Puedo invertir en ETFs de países emergentes, ¿no? Brasil, India, México, ¿no? Entonces puedo invertir en ETFs a lo mejor de una región, ¿no? ETFs que invierten en empresas, por ejemplo, de Latinoamérica, ¿no? Entonces, o puedo irme por una región más específica además. Entonces, en ese sentido, hay una enorme variedad de ETFs en los cuales yo puedo invertir y entonces yo puedo seguir. Entonces es una gran idea, sobre todo si somos inversionistas que vamos empezando en el tema de la inversión y nos cuesta trabajo o no nos interesa tanto a lo mejor analizar directamente el comportamiento de una empresa o no sabemos leer a lo mejor los reportes trimestrales de una empresa. Bueno, invertir en un ETF que tiene acciones de esa empresa en su interior, pues puede ser una buena idea y algo mucho más sencillo de hacer, ¿verdad? Este es nuestro comentario del día de hoy. Espero les haya resultado interesante y consideren suscribirse al canal. Muchas gracias. Hasta luego.